Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de la segunda bestia, que aparece en Apocalipsis 13. En este caso, al ser un poder que todavía está por manifestarse, vamos a intentar con la Biblia averiguar de qué puede estar hablando concretamente. Vamos a hacer una lectura rápida del texto. Son unos pocos versículos, pero juntamente con los textos que aparecen en Daniel y en Apocalipsis y en algunos otros lugares del Nuevo Testamento, vamos a intentar dar luz sobre este tema. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bien, como ya vimos en otros vídeos, eh, estos símbolos, en este caso la bestia, pues, representa, según Daniel 7:23, un rey, su reino, o puede ser un actor político relevante. Los cuernos, según Daniel 24, son 7:24, son reinos, Apocalipsis 17:12 y Lucas 1:69. En este caso serían reyes que forman un reino coaligado, en este caso son 2 cuernos, por lo tanto estamos hablando de 2 reyes que protagonizan esta bestia. Subir de la tierra. Lo curioso aquí es que no surge del mar, ¿vale? Las otras bestias que vemos en Daniel y que vemos en Apocalipsis 13 dice que surgen del mar. Y sabemos que el mar, según Apocalipsis 17:15, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En cambio, esta bestia, en otros lugares, por ejemplo, tenemos Apocalipsis 11:7, que nos dice que la bestia surge del abismo. Y en Apocalipsis 17:8 dice que la bestia ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Por lo tanto, cuando dice que sube de la tierra, se entiende que sube del interior de la tierra. Ya veremos más adelante de qué se trata. Luego nos habla de cordero, que es un animal limpio, propio del sacrificio, y sería una figura de Cristo. El dragón, que sería, según Apocalipsis 12:9, sería Satanás. La primera bestia, como ya vimos en el anterior video, sería una reedición del Sacro Imperio Romano Germánico, que sería la Unión Europea coaligada con la Iglesia Católica. Descender fuego del cielo. Emula a Elías en su desafío entre Jehová y Baal Asera. Sería el culto al dios falso, y en este caso este símbolo tiene que ver con un desafío entre un dios verdadero y un dios falso. Vamos a ver qué es la segunda bestia. En principio es un poder compuesto por 2 seres, ya que nos hablaba de 2 cuernos. Su origen no es terrenal, no surge del mar, surge de la tierra. En otros textos, del abismo. Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 11:7. El abismo muchas veces es también identificado como el infierno. En 2 de Pedro 2:4 nos habla de abismo o infierno, y la palabra utilizada es tártaros. Y en otros muchos casos es abusos. Sería G12 y aparece en Apocalipsis 24, por ejemplo, que es cuando dice que Satanás es atado en el abismo con cadenas. Pues ahí está hablando efectivamente de esta palabra. En Lucas 8:31, que podríamos verlo, Lucas 8:31. Lucas 8:31. Bueno, veremos el 30. Y Jesús le preguntó, es el episodio en que Jesús se le acerca a un gadareno que está endemoniado, y Jesús habla con ese demonio que tiene el gadareno. Dice: Jesús le preguntó diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Por lo tanto, el abismo es un lugar donde están destinados los demonios. Veamos entonces. Dice, por lo tanto, también podemos ver esta palabra en Apocalipsis 9.
Apocalipsis 9 es interesante porque habla precisamente de que fue abierto el pozo del abismo. Vamos a ver este texto también. A ver, Apocalipsis 9. Habla de que el quinto ángel tocó la trompeta y se vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y aquí lo que hace es que dice que empiezan a salir unas langostas y dicen que tenían como por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Por lo tanto, podría ser perfectamente posible que nos esté hablando de un tipo de infierno, del lugar donde habitan los demonios. Después tienen capacidad de hacer señales y milagros para engañar al mundo, por tanto, capacidad sobrenatural. Cuarto, no es un poder que sustituya al anterior, sino que se integra en el existente y, a diferencia de los anteriores, Grecia, Medo-Persia, Babilonia, le devuelve su poder otrora perdido, aumentándolo si cabe. O sea, a diferencia de las otras bestias que aparecían, por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, que eran consecutivas y que de alguna manera iban sucediéndose, esta, por el contrario, lo que hace es afianzar el poder de esta cuarta bestia, que es la final, que es Roma. Quinto, según Apocalipsis 18, es la bestia que sale del abismo la que hará que los moradores de la tierra se maravillen. Apocalipsis 13:3. En cambio, el texto de Apocalipsis 13 nos señala a la primera bestia, no a la segunda. Es decir, que vemos que en Apocalipsis 7 la bestia que sale del abismo es la que maravilla a los moradores de la tierra, y en cambio en Apocalipsis 13 nos dice que es la primera bestia y no la segunda. Dice, pero Apocalipsis 13:12 nos dice que la segunda bestia ejerce todo el poder de la primera bestia en su presencia. Por lo que yo creo personalmente que uno de los dos integrantes de la segunda bestia será entronizado como el líder político de la primera bestia, como emperador romano. O sea que habrá una especie como una fusión entre las dos bestias. Por otra parte, en Apocalipsis 19, 20 nos dice que la bestia y el falso profeta que habían hecho las señales delante de ella, con las que había engañado al mundo, fueron lanzados al lago de fuego. Por tanto, esta es una característica de la segunda bestia, que aparece en Apocalipsis 13:14. Luego, el segundo integrante de la segunda bestia es el falso profeta. O sea, tenemos claro que, por comparando los textos, que efectivamente el falso profeta es parte de la segunda bestia porque es eh, el que hace las señales. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la segunda bestia son la bestia y el falso profeta. ¿Cuál es la naturaleza de la segunda bestia? Su naturaleza no es humana, no surge del mar, por lo tanto no es parte de las naciones. Surge del abismo, Apocalipsis 9, que es el texto que habíamos visto, del pozo del abismo. Su naturaleza es demoníaca, son ángeles caídos. Y vamos a ver por qué llegó a esta conclusión. En Apocalipsis 19:20, la bestia y el falso profeta son arrojados vivos en el lago de fuego sin pasar por el juicio. Según Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esta premisa no se cumple en su caso, por ende, no son hombres. En Apocalipsis 20:10, Satanás también es lanzado al lago de fuego donde están estos dos sin pasar por el juicio, que se inicia inmediatamente después. Por tanto, la bestia, el falso profeta y Satanás comparten naturaleza, son ángeles caídos. Esto podemos ver una referencia en Mateo 25:41, que vamos a ver. Mateo 25. Aquí está hablando cuando dice que cuando Cristo venga en su gloria, que separará las ovejas de los cabritos. Y aquí dice lo que va a pasar con los cabritos. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto podría estar en consonancia con lo que hemos dicho anteriormente, que la falsa bestia, el falso profeta y Satanás, los tres tendrían ángeles caídos o demonios.
Luego podemos ver también en Apocalipsis 16, 13 y 14, que dice lo siguiente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es un indicio más de que estos 3 seres con toda probabilidad comparten naturaleza. De hecho, Satanás es en sí mismo un espíritu inmundo, y es un demonio. Por lo tanto, ¿qué otra cosa que sea su propio espíritu el que se manifieste? Y de la misma manera en el caso de los otros 2 integrantes de la tríada satánica. Por lo tanto, esto podría ser un indicio más de que tanto el dragón, que sería Satanás, la bestia y el falso profeta, comparten esta naturaleza demoníaca. ¿Cuál podría ser la apariencia de estos seres? Teniendo en cuenta que la segunda bestia tiene cuernos de cordero, es probable que, como dice Pablo en 1 Corintios 11:15, de la misma manera que Satanás se viste de ángel de luz, estos seres tengan apariencia de piedad. Y esto también lo reforzaría lo que dice el propio texto de Apocalipsis 13, que tiene 2 cuernos como cordero. O sea, que puede tener un semblante de piedad, pero para tratarse de un ser maligno. 2. De la misma manera que los ángeles, estos pueden tomar apariencia humana y operar en todo momento como tales. Tenemos algún ejemplo en Génesis 6, donde habla de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron descendencia. Y luego en Génesis 18 y 19 es cuando nos hablan de 3 varones que aparecen a Abraham y se sientan a comer a la mesa, y luego finalmente, mientras Abraham habla con uno de ellos, los otros 2 van a buscar a Lot, a Sodoma, y lo sacan de allí. Y en todo momento tanto los habitantes de Sodoma como Lot no se dan cuenta de que sean ángeles, en este caso. Y luego tenemos otra referencia en Hebreos 13:2, que precisamente alude a este capítulo de Lot y de Sodoma. Vamos a ver este texto. Efectivamente, dice: y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está claro que está hablando de cuando Lot hospedó a los 2 ángeles que finalmente los sacaron de Sodoma antes de la destrucción. ¿Cómo será su aparición? La aparición de esta segunda bestia. Dice: su aparición está envuelta en milagros y prodigios. Aquí tiene otro texto muy importante para ver exactamente de qué se trata. Y es 2 Tesalonicenses 2:9. Dice: su aparición está envuelta en milagros y prodigios por operación de Satanás. Esta palabra aparición, sería la G3952, parusía, tiene 2 acepciones: advenimiento, aparición, venida, pero también retorno de Cristo en las nubes del cielo para juicio a las naciones. Por tanto, es altamente probable que estos 2 seres aparezcan en la tierra en un espectáculo celestial impresionante. También es altamente probable que primero aparezca el falso profeta a la manera de Juan el Bautista, el último Elías, anunciando la venida de la bestia, un falso Mesías que gobierna el mundo. Esto parece claro en Mateo 24, 23 al 28. Efectivamente, lo que nos dice, en 2 Tesalonicenses 2, 9, nos habla de un inicuo y nos dice que aparece envuelta en milagros y prodigios por operación de Satanás. Y Mateo 24, 23 al 28, que lo vamos a ver, nos habla de los mismos términos. Vamos a ver, Mateo 24 al 23. Dice: entonces, si alguno os dijere, he ahí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis, he aquí en las alcobas, no lo creáis. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Aquí da la impresión de que Cristo nos está hablando de una especie de simulación de su propia venida. O sea, y nos está hablando claramente
de un falso Cristo y un falso profeta, que curiosamente también hacen grandes señales y prodigios. Y es tan verosímil que dice que es incluso posible que engañase a los propios escogidos. Por lo tanto, yo creo que este está hablando del mismo fenómeno. Y es muy curioso porque para que de alguna manera podamos discernir si es en realidad Cristo en su segunda venida o es este otro ser, nos dice que nos da una pista sobre cómo se va a ver su venida. Dice que va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Por lo tanto, seguramente la venida de este otro ser será diferente de esto, para que podamos identificar como la venida de un falso Mesías. ¿Cuál es el propósito de esta segunda bestia? Las señales y milagros tienen el propósito de llevar al mundo a una falsa adoración, una gran apostasía conforme a Deuteronomio 13 del 1 al 5. Y esto es coherente con lo que dice 2 Tesalonicenses del 2 del 9 al 12. Vamos a leer estos textos porque están muy interesantes. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Dice, cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Vale. Entonces, con este texto en mente, vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Bueno, vamos a leer a partir del 8. Dice, y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida es según operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Bueno, el paralelo aquí está clarísimo con Deuteronomio 13, en cuanto en que Dios va a permitir un engaño para que, y este engaño tiene que ver con un falso profeta que va a llevar al mundo a adorar a un Dios ajeno, un Dios falso que no es el Dios verdadero. Y dice que Dios en este caso permite este engaño para probar al mundo. Y lo más curioso es que realmente lo que dice aquí es que en donde interviene Satanás principalmente es en esta venida. O sea, y que esta venida es lo que es con poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que parece claramente, viendo también el texto que hemos visto de Mateo, que realmente estamos hablando de un fenómeno parecido, o sea, de una simulación de la venida de Cristo. En este caso será, por ejemplo, un falso Mesías, que en la cultura judía se trata de un gobernante, lo que ellos esperan es un gobernante. Y también vemos que aquí interviene un falso profeta. Y yo creo que son esos dos cuernos de los que habla la segunda bestia, que son la bestia y el falso profeta. Personalmente, el hecho de que la segunda bestia mande a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, me indica que es altamente probable que esta bestia disponga de un nivel superior de tecnología y la proporcione a los hombres para construir esa poderosa deidad computacional llamada imagen de la bestia. Todo aquel que no lo conozca puede ver el video sobre la imagen de la bestia que hice anteriormente, que va a regir la vida de los hombres. Apocalipsis 13:14. Eh, Luego abundaré más en este tema, pero parece claro que esta segunda bestia, una de las primeras cosas que hace cuando aparece es mandar a los hombres que construyan esta imagen de la primera bestia. Y yo creo que tiene que ver con que esta segunda bestia proporcione de alguna manera el conocimiento para construirla.
3. Destruir por completo la ley de Dios. Ese sería uno de los propósitos principales. Su culto y, en último término, sus adoradores. Esto podemos verlo en Daniel 7:25, cuando nos habla de, de esta bestia final. Vamos a ver este texto porque está interesante. Cuando nos habla de la cuarta bestia, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es efectivamente el mismo periodo de tiempo del que se habla tantas veces en la Biblia, que son los 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, aparece de varias maneras, y dice claramente que su propósito, uno de sus propósitos es mudar los tiempos y la ley. La ley se entiende que es la ley de Dios, por supuesto. Entonces vamos a ver, sí, dice que cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por lo tanto, en último término, el propósito es eliminar a los adoradores, a la ley, todo lo que tenga que ver con el Dios verdadero. Y el otro era Apocalipsis 12:7. A ver, Apocalipsis 12:17 diría yo. Sí. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el objetivo es destruir la ley de Dios y, de paso, pues matar a aquellos que pretendan guardarla. Veremos también Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14. Veamos cómo el objetivo también son los guardadores de la ley de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como hemos visto en el texto anterior. ¿Y quién dice que son estos? ¿Quién dice que son? Pues efectivamente son los que no han adorado a la bestia de su imagen y no han recibido la marca en su frente o en su mano. Estos son los santos de que habla aquí, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como ya lo intentó en otro tiempo una figura de este último anticristo que fue Antíoco Epífanes, con este mismo espíritu perseguirá al pueblo de Dios en un esfuerzo por integrar a todo el mundo bajo el paraguas de una religión única, así como hicieron antes otros emperadores y gobernantes. Efectivamente, Antíoco fue un personaje despiadado que intentó abolir el culto a Dios en Israel en tiempo del Imperio griego. Aquí vamos a hacer una propuesta de interpretación del texto, dejando claro primeramente que esta es una propuesta basada en el estudio de los textos bíblicos y es una interpretación que puede estar sujeta a futuros cambios. No se trata de una palabra revelada, pero en función de los textos que hemos visto, de las diferentes interpretaciones que podemos dar, vamos a intentar hacer un resumen de lo que podría estar hablando. En un momento no muy lejano en el tiempo, ya que estamos en plena herida mortal, en fase de sanación, van a aparecer dos seres en las nubes del cielo. Posiblemente en esos momentos la Tierra esté dándose condiciones de conflicto que hagan peligrar la continuidad de la humanidad. Podríamos estar hablando de una tercera guerra mundial. Estos seres aportan soluciones al conflicto, entre ellas la eliminación de la democracia en Occidente, sustituyéndola por un sistema de gobierno global basado en inteligencia artificial, control social y económico férreo. Uno de ellos, la bestia, adquiere la condición de emperador romano y se convierte en el líder global de la mano de la Iglesia romano-católica. La herida mortal es finalmente sanada. En consecuencia, con la cobertura sobrenatural del falso profeta, el mundo se vuelca en una nueva religión, adorando a una criatura, la bestia, en lugar de al Dios verdadero. Desaparecen los ateos y agnósticos. La mayoría de los que alguna vez dieron culto a Dios son persuadidos a apostatar, unos por convicción y otros por miedo. Se inicia un boicot económico a los que persistan en dar culto al Dios verdadero. No pueden comprar ni vender. Esta persecución religiosa dura 42 meses, o 3 años y medio. Al final de este periodo se decreta la pena capital en contra de ellos. Una vez muertos por decapitación, Cristo aparece en las nubes del cielo, y los santos son resucitados. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, y se implementa el reino de Dios en la tierra. Cristo reina sobre las naciones con los santos resucitados durante 1000 años. Esto sería más o menos lo que yo considero de que podría tratarse esta parte de Apocalipsis 13.
y verdaderamente es escalofriante pensar que vamos a vivir algo parecido. Pero también es muy interesante. Quiero decir que seguramente mucha de la gente creyente le gustaría vivir esos años porque van a ser momentos en que vamos a ver no solamente el poder de Satanás, sino vamos a ver también el poder de Dios. Porque durante ese periodo también se va a estar, se va a estar predicando el Evangelio con poder, como pasó en tiempos de los apóstoles, de Pentecostés. Pues bueno, hasta aquí llega este estudio, espero que os haya gustado. Y el próximo que haremos será sobre la marca de la bestia para intentar dilucidar de qué se trata. Hay muchísimas teorías, tips y otras cosas, pero vamos a ver primero cómo están ya trabajando en ello y de qué puede estar tratándose. Entonces, hasta aquí llega el estudio. Bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.